Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Hormuza y Brooke Lepont. A nuestra emisión número 9 de la sección Hablemos de Derechos Laborales, un espacio que es posible gracias a la Procuraduría General de la República. En esta oportunidad conversaremos sobre la renuncia voluntaria, pero específicamente dentro del sector público. Damos la bienvenida a la licenciada Evelyn Patricia Gómez de Membreño, coordinadora nacional de la Unidad Laboral de la Procuraduría General de la República. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio. Gracias, muy buenos días. Es un placer para mí, de parte de aquí de la Procuraduría General de la República y específicamente de la Unidad Laboral, poder estar en este programa. Es un gusto para nosotros poder conversar con usted, esperando que haya tenido un excelente fin de semana y una exitosa semana, licenciada. Pero vamos ya a entrar en materia y vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. En oportunidades anteriores ya hemos conversado sobre el tema de la renuncia voluntaria, pero nos gustaría que nos explicara nuevamente qué es la renuncia voluntaria y cuáles son los beneficios que trae para los trabajadores. Sí, cómo no, con mucho gusto. La renuncia voluntaria es un acto jurídico unilateral del trabajador mediante el cual expresa su deseo de ya no prestar sus servicios a la persona o institución para la cual trabaja. Específicamente ahora vamos a hablar de esta renuncia, pero de los empleados públicos. ¿Quiénes son los empleados públicos? Son toda aquella persona trabajadora que tiene como empleador al Estado, es decir, una persona que trabaja para una institución de gobierno. Para ellos también existe este beneficio, licenciada. Para ellos también existe. La base ya no es la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, que es la base para las renuncias que interpongan voluntariamente las personas del sector privado, sino las reformas que han habido a la ley de servicio civil, que es la ley por la cual se rigen las personas de servidores públicos. En esta ley, a partir del artículo 30A hasta el artículo 30F, se hicieron las reformas para que las personas servidoras públicas también puedan optar por el beneficio de la renuncia voluntaria. ¿A qué se refiere esto? Antes, cuando se renunciaba a un trabajo, no se tenía derecho a ninguna remuneración. Sigue siendo ese derecho también si la renuncia es así, simple. Sin embargo, si se acoge a estos artículos mencionados de la Ley de Servicio Civil, la persona servidora pública va a tener derecho a una remuneración. Y esas son las ventajas. La remuneración le establece las modificaciones a la ley, establece que tendrá derecho a una prestación económica consistencia 15 días de salario por año. Ahora bien, es algo bien importante tomar en cuenta que no es 15 días del salario que devengamos al final cuando tomamos la decisión de interponer nuestra renuncia, sino que la reforma le puso una limitación y el techo de ese salario es un máximo de $608.34. 608 estamos hablando porque básicamente es el 50% de lo que podría recibir si alguien, por ejemplo, es despedido y tiene que recibir su indemnización completa. No, el salario, para hacer el cálculo, que son 15 días de salario, el tope máximo del salario es de 608.34. Si ese fuese el caso, la cantidad quincenal sería 304.17.
Sí, porque la ley establece de que va a ser un máximo de 2 salarios mínimos vigentes del sector comercio o servicios. Y el salario mínimo del sector comercio y servicios a la fecha es de 304.17. Por lo tanto, 2 salarios mínimos del sector comercio y servicios serían 608.34. O sea, si una persona gana más de esta cantidad, no se tomará en cuenta el salario que tiene, sino hasta un máximo de 608.34. Ok, y lo mismo ocurre para el tema de la indemnización, licenciada. Eso es lo que podríamos llamar indemnización. Ok. Sí, porque por ejemplo alguien gana $650 o sí, $700. El cálculo se le va a hacer con base a 608.34 y el problema a veces, si gana por ejemplo 1,000, si gana 2,000, no se le va a tomar en cuenta su último salario, sino que el límite es 608.34. Esto lo reitero y lo repito porque es muy importante. Hemos tenido casos de personas servidoras públicas que hasta han tomado préstamos porque ellos hacen las cuentas con la mitad de su salario actual. Ya le entendí. Sí, es que es bastante bueno aclarar esta situación porque cualquiera pudiera decir, no, si es que a mí, si en mi empresa me despiden, y gano $1,000 y los multiplico por los 21 años que yo he elaborado, ya la hice, ya tengo resuelta la vida. Es por eso bien importante hacer énfasis en eso, de que hay que leer bien la normativa. Estas reformas que se han hecho a la Ley de Servicio Civil, como digo, a partir del artículo 30A hasta el 30F, porque el tope que pone es en el artículo 30B. Dice, para los efectos del cálculo de la prestación a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo diario legal vigente del sector comercio y servicios. Y el salario mínimo de este sector actualmente son $304.17. Excelente aclaración para no hacer cuentas alegres, porque a veces a mí mi mami siempre me dice, no hagas cuenta con el dinero que no tenés. Y ese es un ejemplo claro para eso. Licenciada, ahora bien, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir una persona trabajadora que desee ser beneficiado con la renuncia voluntaria? Sí, los pasos son similares a los que tienen que seguir también las personas del sector privado. En este concepto, la persona debe acudir a solicitar hoja para hacer constar su renuncia a la Dirección General de Inspecciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo puede hacer también acudiendo a los jueces de lo laboral o con competencia en materia laboral. La hoja tiene vigencia solo 10 días a partir de que se le entregan. Puede también ir ante un notario y pedir que en documento privado autenticado le haga constar su intención de renunciar. Igual que en el sector privado, la renuncia no se la pueden rechazar, se la tienen que aceptar, pero debe constar por escrito en la hoja que ya dijimos que va a ir a traer, ya sea al ministerio, ante el juez o ante un notario. Tiene que estar firmada por el servidor público, tiene que acompañarla de copia de su documento único de identidad, sacarle copia a este original en el cual conste por escrito su decisión de renunciar y que consigne también sus datos personales, la fecha en que ingresó a trabajar a la institución, el cargo que desempeñaba, el salario que devengaba y la fecha a partir de la cual interpone su renuncia. Aquí también es de hacer notar otras situaciones. La ley establece que preferiblemente se interponga la renuncia a más tardar el último día hábil del mes de agosto. ¿Esto por qué? Para efectos de que también la institución solicite e incorpore en el presupuesto del año siguiente los fondos que va a necesitar para hacer el pago de estas personas que han interpuesto su renuncia. Quiere decir que no es que yo voy a renunciar, por ejemplo, trabajo que en el Ministerio de Salud, poniendo un ejemplo, y yo quiero renunciar porque encontré un trabajo con mejores prestaciones y todo. ¿Quiere decir que yo no voy a recibirte un solo el pago de mi indemnización? Eso va a depender de la normativa interna de la institución para la cual trabaje la persona servidora pública, y de cómo se encuentre en ese momento sus finanzas. Pero la ley lo que establece es que se tiene que hacer el requerimiento para el presupuesto del siguiente año para poder hacer frente a estos pagos. Sí, licenciada, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la renuncia voluntaria si es una persona empleada del sector privado y una persona empleada del sector público? Sí, las diferencias
son algunas como estas. En el sector privado, la ley establece que el trabajador debe tener por lo menos 2 años de antigüedad. En el sector público no establece un tiempo de antigüedad para renunciar. En el sector privado también hay una obligatoriedad de presentar una hoja en el que conste un preaviso. Es decir, como decíamos en el programa anterior, yo voy a renunciar de aquí a 15 días si soy un trabajador normal, y voy a renunciar a 30 días si soy un trabajador especializado. En el sector público no se presenta preaviso. En la misma solicitud de hoja de renuncia se pone a partir de qué fecha usted va a hacer efectiva su renuncia. En el sector privado también, antes de obtener la prestación por renuncia, el trabajador debe seguir laborando ese tiempo, ya sea los 15 o los 30 días, según sea el caso. Sí. En el sector público no estableció un tiempo, sí dice de que una vez interpuesta la renuncia se harán las gestiones para la tramitación de pago, y si no es posible incorporarlo en el siguiente ejercicio o se tienen más, le dice que puede seguir trabajando hasta que le digan que ya está aprobada la partida para poder hacerle efectivo el pago. Interesante. En el sector privado también el pago de la prestación establece 15 días después de que surte efectos la renuncia, y si no, después le habilita el derecho a interponer un proceso ordinario. En el sector público el pago de la prestación está sujeta o supeditada a la autorización de las partidas presupuestarias correspondientes. Otra de las cosas, como dijimos al inicio también, que la ley que en base a la cual el sector privado goza de este beneficio es la ley de la compensación económica por renuncia voluntaria, y en el sector público pues es la ley de servicio civil con la reforma que ha tenido en los artículos 30. Estas son diferencias, hay similitudes. Las similitudes son, por ejemplo, que en ambos casos la cantidad que se le pague en concepto de indemnización por renuncia voluntaria está exenta de pago del impuesto a la renta. Otra de las cosas es que en ambos casos también, en el caso, por ejemplo, del empleado servidor público, tiene algunas restricciones. Por ejemplo, que si entra a trabajar a otra institución de gobierno, no va a poder al año estar diciendo que va a renunciar y pedir el beneficio, sino que tiene que esperarse 5 años para poder volver a optar a una renuncia voluntaria con alguna institución del Estado. O tampoco aplica cuando renuncia a una plaza por ley de salario y se pasa por contrato, o renuncia a una de contrato y se pasa a ley de salario. Tampoco es causal como para decir que va a optar por este beneficio. Interesante. No es que me va a cambiar el contrato, pero sigo dentro de la institución, entonces me voy a acoplar para tener algún dinerito extra. Es que no, los salvadoreños somos bien creativos, licenciada. Pero sabe que me tengo que ir a una pausa. Este lunes tenemos 30 minutos de programa, así que no nos cambie. Ya regresamos luego de esta pequeña pausa y seguimos conversando sobre el tema, licenciada. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en los municipios de Apopa, Soyapango y Metapán. Solicita nuestros servicios legales en temas de mercantil o civil. Soluciona a través del diálogo conflictos de tipo vecinal, familiar o comunitario. Además, resuelve situaciones concernientes a régimen de visitas de hijas e hijos, asentamientos tardíos de partidas de nacimiento o de función, cuota alimenticia y pérdida de autoridad parental, entre otras. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República y en Twitter e Instagram nos encuentras como @PGR_SV. Estamos para apoyarte y recuerda que todos nuestros servicios son gratis. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. En Sonora FM sintonizas Comunidad Sonora. Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Nosotros continuamos conversando esta mañana sobre la renuncia voluntaria para el sector público. Para ello nos acompaña
La licenciada Evelyn Patricia Gómez de Membreño, coordinadora nacional de la Unidad Laboral de la Procuraduría General de la República. Licenciada, está muy interesante el tema. Tengo algunas consultas incluso a través de WhatsApp que ya las vamos a ir evacuando, pero quisiera saber a qué instancia debe acudir la persona si la institución no le acepta la renuncia. Sí. Según el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil, la institución está obligada a recibirle la renuncia y debe entregarle una copia de su hoja de renuncia con firma, sello, fecha y hora en la cual se lo ha recibido. En caso de que se niegue, la persona trabajadora tiene que acudir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para solicitar que se cite al titular de la institución para notificarle la decisión de la persona empleada de renunciar. Se tendrá por interpuesta la renuncia el día en que se celebre esa audiencia. Y porque hay que recordar que, según la ley, no se necesita una aceptación de la persona empleadora para renunciar. Ok. Hablemos acerca de la función de la Procuraduría General de la República en este tema de la renuncia voluntaria. También representan a los trabajadores en los tribunales, tengo entendido, licenciada. Sí, las funciones de la Procuraduría, en este caso de las personas trabajadoras, tanto públicas como privadas, es precisamente brindarles asesoría, no necesariamente para iniciar un proceso, quiere venir y asesorarse y conocer cuáles son sus derechos como persona trabajadora o cualquier otra situación de su trabajo, puede venir y le brindamos asesoría, y en un dado caso necesita representación, le podemos brindar representación ya sea en las sedes judiciales o en sedes administrativas. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente se puede representar a la persona trabajadora ante un juzgado, sino que también ante una comisión de servicio civil, si es sujeta de un proceso disciplinario, ante otras instancias administrativas, y pues si ya es necesario la interposición de un proceso judicial, pues ante el juzgado que resulte ser pertinente. Bien, licenciada, tengo por acá una nota de voz que nos hace una consulta respecto a lo que estamos hablando. Es un caso, vamos a escucharlo para que usted pueda darle una respuesta a nuestro oyente. Javier nos escribe vía WhatsApp. Bueno, tengo aquí un pequeño problema con el audio, pero hoy sí vamos a escuchar qué nos dice Javier. Buenos días. Si pueden hacerle una consulta a la licenciada. Yo tengo... Licenciada. No se le escucha. Sí, tengo aquí un pequeño problema con el audio, licenciada, pero está bastante interesante porque tiene que ver precisamente con lo que estamos conversando. Vamos a ver si logro sacarla por este medio para que podamos escuchar la consulta. No, lastimosamente no logro sacarla al aire en este momento. Esta pregunta que tienen respecto pues al tema que estamos abordando. Buenos días. Si pueden hacerle una consulta a la licenciada. Yo tengo 24 años de trabajar en el sector público y gano $750. En todo caso, si yo presentara mi renuncia voluntaria, ¿cuánto asciende mi indemnización y cuáles son las condiciones para poder entonces retirarme, digamos, en este momento? Escucho por la radio la respuesta. Muchas gracias. Esa es la pregunta, licenciada. Entiendo que él dice que tiene 24 años de trabajar en el sector público y tiene un salario de $750 mensual. Exacto. Y en lo que él es interesado es en saber cuál sería el cálculo de su indemnización. Sí. Como decíamos anteriormente, la ley ha puesto como límite el salario de los dos salarios mínimos vigentes en el sector público, en el sector de servicios y comercio. Y ese llega a un 304.17. Entonces, estaríamos en la situación ya manifestada al inicio. El cálculo que él se le haría sería en base a 608.34, no importa que él ahora esté devengando 750.
Si es así, se le pagarían $304.17 por cada año laborado. Ok, 304, eso es prácticamente un salario mínimo. Sería un salario mínimo, ¿por qué? Porque el máximo dice son 2 salarios mínimos y del salario se va a dar 15 días por cada año laborado. O sea que quedamos con un salario mínimo por los años que él ha laborado. O sea, serían 304.17 por 24 años. Ok. O sea, esa sería la cantidad que se le estaría dando a él como cálculo de indemnización. Ok. Bueno, tengo por acá otra de las preguntas que nos dejan nuestros oyentes. Nos escribe y dice: buenos días, Sonora, una consulta. ¿Es legal que el patrono pese las indemnizaciones por parte? Estamos hablando de un empleado público o privado, no se sabe. No nos dice, solamente la pregunta es si es legal que el patrono pese, dice, o pase la indemnización por partes. Si estamos hablando de una renuncia voluntaria, sí. Uh-huh. La ley, si estamos hablando, ya nos estamos pasando aquí, por ejemplo, a un trabajador del sector privado. Si es un trabajador del sector privado, la ley previó la multiplicidad de renuncias en el artículo 13 de la ley de la prestación económica por renuncia voluntaria. Es privado, dice el amigo. Si es privado, entonces sí se puede pactar un pago en cuotas, pero el empleador tiene que pedir autorización a la Dirección General de Trabajo. Okay. Tiene que ser un acuerdo mutuo. Tiene que ser un acuerdo mutuo, pero sobre todo tiene que estar amparado por la autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque eso solo se los autorizan cuando el número de trabajadores que están solicitando el retiro de la empresa es igual o superen el 10% de todos los trabajadores que ellos tienen como cotizantes del Seguro Social. Si solo es una persona, 2 personas, o no llega ni al 10% de las personas trabajadoras que han presentado su preaviso como aviso de que van a renunciar, no está autorizado, y además no puede ser automático por decisión del empleador. Tiene que mediar una autorización del Ministerio de Trabajo. Dice por acá, siempre nos pregunta, dice, pero cuando lo quitan o despiden. Están hablando entonces de cuando es un despido uh-huh. Simple. Ya no estamos hablando de una renuncia, sino que son despidos. Uh-huh. Ahí es bien importante que las personas trabajadoras conozcan que el artículo 52 de la Constitución habla sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Qué significa esto? Que los derechos laborales están protegidos a nivel de la Constitución y no pueden renunciarse ni pueden ser violentados por la persona empleadora. En el caso, algunas veces, de acuerdos conciliatorios, en los cuales llega la persona trabajadora a un arreglo con su empleador, pactan pago en cuotas. Pero aquí habría que ver que las cuotas pues sean realmente serias, ¿verdad? No es que le voy a pagar $10 mensuales ni nada parecido, uh-huh. sino que una cuota pues además que acepte la persona empleadora, y nadie lo puede obligar a aceptar algo que no quiere. Muy bien, licenciada, ya son las 11 de la mañana, pero tengo una última pregunta antes de finalizar el espacio. ¿Qué otro tipo de asistencia brinda la Procuraduría General de la República en materia laboral? Sí, precisamente el otro tipo de asistencia es el de las conciliaciones en materia laboral. En cualquiera de las 15 unidades laborales diseminadas a nivel país, la persona trabajadora que llega y si cree que puede llegar a un arreglo conciliatorio con su empleador, puede pedir que se le llame y se intente llegar a un acuerdo conciliatorio previo a un trámite judicial. Esto no significa que cuando llegue también se le pueda abrir el expediente para iniciar su trámite judicial, para efectos de evitar pues que pierda algún tipo de plazos. Muy bien, licenciada, muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros esta mañana. Esperamos el próximo lunes seguir conversando sobre más temas laborales con ustedes, los representantes de la Procuraduría General de la República, para seguir conociendo más acerca del trabajo que realiza la institución en este tema. Es muy importante, y el otro lunes vamos a hablar de algunos tips o recomendaciones muy importantes a tomar en cuenta por la persona
trabajadora a efectos de garantizarse el poder ejercer sus derechos en un momento dado tenga problemas con la persona empleadora. Bien, vamos a estar pendientes entonces. Muchas gracias, licenciada. Una exitosa y bendecida semana. Un gusto, bendiciones para todos. Gracias. Ahí estábamos conversando con la licenciada Evelyn Patricia Gómez de Membreño, coordinadora nacional de la Unidad Laboral de la Procuraduría General de la República. Hemos finalizado así nuestro espacio número 9 de Hablemos de Derechos Laborales. Un espacio que es posible gracias a la Procuraduría General de la República y pues en esta oportunidad estuvimos conversando acerca de la renuncia voluntaria dentro del sector público. 11:02. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas. Un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Te esperamos la próxima semana.